Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis a las 12 horas aproximadamente y se repite todos los miércoles, también después del tema del día a las 2:30 horas de la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión 151 desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Les agradezco sus atenciones. Hoy continuamos con la novena parte de la crónica del séptimo encuentro de cronistas e historiadores de Sinaloa y de Nayarit. Esta crónica continúa con la historia de nuestro amigo y maestro de la crónica nayarita, don Néstor Salvador Chávez Gradilla, donde nos quedamos el sábado anterior. El día 11 de enero de 1844 nació en Saltillo, Coahuila, Leopoldo Romano Olguezábal, quien fue alumno del H. Colegio Militar, participó en las fuerzas liberales. En 1861 obtuvo el grado de subteniente de infantería y ascendió hasta general efectivo de brigada en 1888. Ocupó el cargo de jefe político del distrito militar de Tepic desde 1867 y conservó este puesto al convertirse en la entidad en territorio de la Federación en 1884 hasta el 14 de mayo de 1897, fecha en que falleció este importante personaje en la vida de la entidad. En el mes de agosto de 1846, tras de que el general Mariano Salas hace que la Constitución Federal de 1824 rigiera otra vez el país, el séptimo cantón de Tepic del estado de Jalisco vuelve a su antigua división en los 5 departamentos denominados de acuerdo con el nombre de su cabecera: Acaponeta, Aguacatlán, Centispac, Compostelas y Tepic. El 18 de septiembre de 1846, el gobernador interino de Jalisco, don Juan Nepomuceno Cumplido, reorganiza el estado dividiéndolo en 28 departamentos, en lo que hoy es Nayarit. Quedaron 5: Acaponeta, Aguacatlán, Compostelas, Centispac y Tepic, pero al salir Cumplido en el Congreso nuevamente volvió a la división anterior de los 8 cantones, tal y como estaba antes. El 2 de octubre de 1847, un fuerte temblor se sintió en Acaponeta como en todo el cantón de Tepic. El día 25 de enero de 1853 nació en Guadalajara, Jalisco, Ignacio Díaz y Macedo, primer obispo de Tepic. Fue ordenado sacerdote el día 1 de abril de 1876. Su ordenación episcopal fue el 16 de abril de 1893. Falleció en Acaponeta el 14 de junio de 1905. El día 9 de agosto de 1855, derrocado el gobernador Santana tras el triunfo del Plan de Ayutla, el séptimo cantón del estado de Jalisco, Tepic, vuelve otra vez a su antigua división en los 5 departamentos denominados de acuerdo con el nombre de sus cabeceras: Acaponeta otra vez con los de Huajicori y Tecuala, Aguacatlán, Centispac, Compostelas y Tepic. En 1857, en ese año nace en Guadalajara, Jalisco, quien llegaría a ser uno de los más prominentes abogados que ha tenido Acaponeta, el licenciado Leonardo F. Rodríguez, quien llegó a ser el primer procurador del entonces territorio de Tepic. Entre otros cargos porfiristas, también fue historiador de la región, amigo del propio don Porfirio Díaz y del general Ramón Corona. El día 25 de febrero de 1856, descontentos con la llamada Ley Juárez, que eliminaba los fueros de militares y del clero, se levantó en armas el coronel José Iguanzú y los hermanos Gagiola con 50 hombres y 5 oficiales. El ejército federal en esa fecha los alcanzó y los derrotó en la villa de Acaponeta. Los sobrevivientes fueron tomados
presos y enviados a Tepic. El 12 de abril de 1857 fue promulgada y jurada la nueva Constitución de los Estados Unidos mexicanos, de corte totalmente liberal y anticlerical, provocando la ira, desacuerdo e inconformidad del Partido Conservador. Esta nueva Constitución devuelve a Jalisco su categoría de Estado. Acaponeta vuelve a ser departamento y la autoridad comisaría. El 6 de septiembre de 1857, tras ingresar por Acaponeta las fuerzas enviadas al Cantón de Tepic por Plácido Vega, gobernador de Sinaloa y comandante por don Manuel Várquez de León, y el teniente coronel Ignacio Martínez Valenzuela, habiéndose organizado el ejército de Occidente bajo la jefatura del general Esteban Coronado, atacan la ciudad de Tepic defendida por los hombres de Manuel Lozada, el famoso Tigre de Álica. El día 29 de noviembre de 1858 atacó don Pedro Solersi la villa de la Concepción, La Concha, al amanecer derrotando totalmente a Villanueva, en represalia por lo que la gente de Corona había hecho en Acaponeta, saqueando e incendiando su casa y la de los conservadores. Solersi permitió a su gente el saqueo y la rapiña a las casas de los liberales en esa misma ciudad de Acaponeta, para de ahí salir a La Concha y atacar por sorpresa a los liberales. Los sobrevivientes de la derrota de Villanueva en La Concha, Sinaloa, los hombres del grupo armado Los Libres de Montaje, se dispersaron por todos lados, huyendo en varias direcciones. El sargento Doroteo López cayó prisionero junto con varios hombres, quienes fueron allí mismo fusilados por órdenes de Solersi. El 14 de noviembre de 1858, muy temprano, cuando los trabajadores y administradores del mineral del Montaje se preparaban para sus diarias labores, repentinamente el incipiente poblado fue brutalmente atacado por 150 los sadistas fuertemente armados y se dedicaron a saquear, incendiar, violar mujeres y asesinar a los habitantes de ese lugar, siendo auxiliar de contador en la mina el joven Ramón Corona. Hizo frente con tan solo 15 valientes hombres a la violenta chusma de Manuel Lozada. El 15 de noviembre de 1858 se levantó en armas Ramón Corona en defensa del mineral del Montaje. Toma Acaponeta y la adhiere al gobierno constitucionalista, pero son derrotados primero por Manuel Lozada y luego en su intento de capturar al tempisqueño obispo de Guadalajara durante su visita pastoral a Acaponeta. En consecuencia prefieren sumarse a los liberales del sur de Sinaloa. En diciembre de 1858, los liberales más reconocidos como José Loreto Corona, tío de Ramón Corona, y los Castaños, tras haber perdido los terrenos ganados por la acumulación de la adquisición privada en tierras comunales, hechas al amparo de la ley Lerdo, comienzan a conformar con recursos de la mina de Almontaje, próximo a Acaponeta, propiedad de José Gómez Cuervo y el español Juan Antonio Aguirre, el batallón libre de Montaje armado a José María Villanueva y a Ramón Corona. En 1858, una gavilla de más de 200 indígenas salteadores al mando del Manuel Lozada, conocido como el Tigre de Álica, atacó muy temprano la población del Montaje, saqueando, destruyendo y quemando y asesinando a buena parte de los que allí laboraban o vivían. A raíz de ese ataque, el joven Ramón Corona, valiente y tenaz, conformó posteriormente el grupo que habría de ser conocido como los Libres de Montaje. Un 12 de mayo de 1859, Ramón Corona se instaló en el cerro del Coatepec a esperar a Eduardo Ramírez, quien al mando de 200 hombres se dirigió a Acaponeta a recuperar la plaza. Ramírez llegó a las 12 del día. Al arribar, Corona lo atacó sorpresivamente y después de un corto combate, los conservadores fueron derrotados, dejando 28 muertos y 15 heridos. Ramírez entregó a los liberales todo su equipo militar y Corona los tomó prisioneros. Un 13 de mayo de 1859, Villanueva y Corona y demás libres del Montaje caen sobre Acaponeta y se posicionan de ella con suma facilidad. Y el 1 de septiembre de 1859, en Acaponeta es posible observar una aurora boreal entre las 11 y las 12 de la noche, registrados en la crónica de Tepic, que fue una cortita de luz en el cielo con diversos repliegues amarillos, verdes,
violáceos y rojos para convertirlo luego en una luz rojiza que iluminaba todo el firmamento. El 8 de diciembre de 1859, Miguel Miramón, el presidente conservador del país, reconoce la separación del cantón de Tepic con respecto al Estado Libre de Jalisco, dictando la creación del territorio de Tepic con los mismos límites del otrora distrito de Tepic. Esto envalentonó a Manuel Lozada. Y en febrero a marzo del 1860, Manuel Lozada, el Tigre de Álica, vence a los liberales de Acaponeta y Escuinapa, población sinaloense en esta última tomada sangre y fuego por encima de las fuerzas de Ramón Corona y Antonio Rosales que intentaban defenderla. En octubre de 1860, Ramón Corona invade desde el Rosario a Acaponeta y el cantón de Tepic con suficientes fusiles y parques para dotar de poder defensivo a los liberales acaponetenses. Siendo así, el 20 de marzo de 1863, en el Mineral del Rosario, Ramón Corona recibe ayuda de los liberales de Sinaloa y ya, más o menos respuesta de su derrota junto con José B. Patrón, Viviano Dávalos y Anacleto Correa y 1.500 hombres, atacan sorpresivamente por la madrugada y derrotan a los lozadistas que guardaban la plaza de Acaponeta, quedando muertos en ese ataque alrededor de 50 corras lozadistas, huyendo los demás en desbandada. Corona logró capturar 7 oficiales y cerca de 30 enemigos, a los cuales mandó fusilar a orillas del río. Y el día 1 de abril de 1864, el emperador Maximiliano emite un decreto por medio del cual el país pasa a ser un instituto provisional del imperio. Jalisco se transforma entonces en la cuarta comisaría imperial con 7 departamentos, con excepción de Tepic, que se ubica como distrito militar. 2 meses después, Maximiliano crea el departamento imperial de Nayarit con capital Acaponeta, separando Ixtlán, Tepic y San Blas para el departamento de Jalisco, con capital Guadalajara. Lo anterior dejó un hecho histórico, ya que el emperador Maximiliano fue el primero en utilizar el nombre de Nayarit para lo que hoy es nuestro estado. Y el día 3 de marzo de 1865, el emperador Maximiliano decretó que el cantón de Tepic se transformara en departamento imperial del de Nayarit y nombró general de brigadas a Manuel Lozada, el Tigre de Álica, que se declara como capital Acaponeta. Asimismo, el 15 de febrero de 1866, el general republicano Perfecto Guzmán, destacado en Guajicori, reporta al general Ramón Corona que tropas de Manuel Lozada, el Tigre de Álica, habían llegado a Caponeta para que, en combinación con las tropas francesas, atacaran a los liberales en Mazatlán. Así que el 15 de marzo de 1866, tropas de Manuel Lozada tomaron a Caponeta, uniéndose a las fuerzas lozadistas con los franceses en los ataques a población del sur del actual estado de Sinaloa. Entran a Caponeta 2.000 hombres y esa es la señal a partir de la cual entran en actividad las fuerzas franco-mexicanas embotelladas por los republicanos en Mazatlán. Un 18 de mayo de 1866, tras de haber obligado a los republicanos a retirarse a Culiacán, Manuel Lozada regresa a Tepic, dejando guarniciones en Acaponeta, Tuxpan y Santiago. En agosto 7 de 1867, por decreto oficial emitido por el gobierno de don Benito Juárez, el 7º cantón de Jalisco pasa a ser distrito militar federal para depender directamente del gobierno central, separándose definitivamente del estado de Jalisco. El 20 de diciembre de 1867, en Acaponeta, el general Ramón Corona expide un decreto agregado al antiguo cantón de Tepic, al estado de Sinaloa, lo que, como es natural, no tuvo ningún efecto, dado que el dominio que ejercía el Tigre de Álica sobre el ya distrito militar de Tepic, antes decretado por el presidente Benito Juárez. Un 26 de julio de 1872 llega el general Porfirio Díaz al pueblo de Acaponeta. Ese mismo día abandona por la tarde la ciudad para pernoctar en el Rosario, Sinaloa. Un 12 de febrero de 1873 escribe el gobernador de Jalisco, Ignacio Luis Vallarta,
que, ejecutando las más escandalosas y arbitrarias expropiaciones territoriales, Losada es capaz de devolver a los pueblos de Caponeta, Mezcaltitán, Tuxpan, Centíspic, Santiago, Escuintla, Atotonilco, San Andrés, Pochotitán, Huajimic, Mecatán, Tepic, San Luis, Jalisco, Soquispán, Iztapa y Compostelas, Tequespan, Jomulco y otros al sur del río Santiago, las tierras que había litigado en el siglo XVIII y perdido entre 1800 y 1860. Ya un 28 de diciembre de 1874 nace en la comunidad de Quimichis, hoy del municipio de Tecuala, el que sería un afamado guerrillero rebelde, Catarino González Betancourt, despojado de sus tierras por la empresa Ignacio Madrigal y Cía, propiedad de españoles, muchos quimiceños que por décadas habían trabajado en esas tierras del ex hacienda de Quimichis. Se rebelaron contra el gobierno porfirista. Muchos encuentran bélicos tuvo Catarino con los rurales en la época. Es famoso el corrido llamado Catarino y los rurales, donde viene una estrofa que dice: Catarino les gritaba con toda su voz completa: no crean que les tengo miedo, soy del río de Acaponeta. En diciembre de 1874, el osadeño Pedro Galaviz revela en Acaponeta, aunque con poca fuerza, en contra de las acciones revanchistas de los hacendados tepisqueños, en contra de los pueblos de la zona que durante la dominación losadeña habían recobrado sus ancestrales derechos sobre sus tierras comunales. Un 9 de marzo de 1876 nació en Acaponeta Juan Espinosa Bavara, diputado al Congreso Constituyente de Querétaro por el entonces territorio de Tepic. Sus padres fueron Tomás Espinosa y Rafael Bávara. El día 15 de septiembre de 1879 es destruido el antiguo altar churrisqueño del templo parroquial para sustituirlo por otro de estilo gótico oriental, con capiteles egipcias, obra del cura Georgino Alatorre. Además mandó tapiar el tragaluz y abrir las ventanales laterales y los pilastros exteriores laterales hasta el nivel del arco de bóveda. Un día 25 de enero de 1880, el general Leopoldo Romano fue nombrado jefe político del distrito militar de Tepic y posteriormente del territorio, cargo con el que duraría hasta el año de su muerte en 1897. El 4 de julio de 1880 se concluye el telégrafo a El Rosario, comunicando a Tepic con el resto del mundo y con ello también a Caponeta. Un 12 de noviembre de 1880 nació en Escuinapa Martín Espinosa Segura, hijo de padres y abuelos acapanotenses. Fue precursor de la revolución del territorio de Tepic en 1911 y jefe político y militar de 1911 a 1913. El 3 de febrero de 1883, el señor cura don Buenaventura O'Connor, en la explanada al sur del templo parroquial, inicia los trabajos para la construcción del curato, casa cural, con el bardeo circundante y los primeros salones. Esta construcción la continuaron los siguientes párrocos que llegaron a Caponeta hasta concluirla. Hoy ese edificio es la Casa de la Cultura Alichumacero. Y el día 3 de febrero de 1883, en el archivo parroquial de esta ciudad, viene un informe del señor cura don Buenaventura O'Connor, en el que reporta que llegó la fiebre amarilla a Caponeta y que está muriéndose muchísima gente. El 16 de junio de 1883, durante el nefasto gobierno de Su Alteza Serenísima General don Antonio López de Santana, se promulga el decreto en el cual el lugar del Estado pasa a ser departamento de Jalisco y las cabeceras en cada uno de los 8 cantones pasaron a ser ayuntamientos. El 10 de octubre del mismo año, el departamento de Jalisco pasa a ser distrito de Jalisco. En agosto 23 de 1883, en medio de torrenciales tempestades, a las 10 de la noche un rayo destruyó la mitad de la cúpula y todo el caracol del templo parroquial de Acaponeta. Por ese motivo, el señor cura don Buenaventura O'Connor mandó construir la escaletina de Alcoro del lado sur del templo mientras se restauraban los daños. El día 7 de julio de 1884, Florentino Somallera de Acaponeta,
por escrituras del día 7 de julio del 84, compró don Antonio Aguirre y Cía la mina de San Dionisio del Mineral del Montaje. El comprador pagaba a cada seis meses el 50% de las utilidades de la mina. No causará rédito. Si el comprador vende la mina antes de haber pagado el precio, pagará inmediatamente la cantidad que adeuda en aquel. No puede vender el comprador sin consentimiento de Aguirre. Si por causa de nuevas leyes de minería se perdiera la posición de las minas, el comprador quedará libre de obligaciones de pago. En 1884, ya desde ese año, hay evidencias en los archivos parroquiales donde el padre Buenaventura Connors hace referencia a mujeres a las que llaman las polleras, las cuales vendían unas tostadas que eran de tortilla chica, papas fritas con manteca untadas con frijoles y queso rallado, las cuales llevaban piezas de gallina o asado, verduras curtidas a las que llamaban gorditas de pollo y asado, mismo que eran muy populares mucho antes de que la estación Ruiz existiera. Un día 3 de enero de 1885, el general Leopoldo Romano recibió el nombramiento de comandante militar del entonces recién creado territorio de Tepic. Un día 4 de enero de 1885 se publicó en Tepic, por bando solemne, el decreto del 12 de diciembre que creaba el territorio de Tepic. El 28 de febrero de 1885, el territorio quedó dividido en 5 prefecturas: Acaponeta, San Blas, Aguacatlán, Compostelas y Santiago, y 3 subprefecturas: Ixtlán, Tuxpan y La Yesca. El 3 de junio de 1885 fue promulgado la ley del Congreso de la Unión, donde se determinaba la primera división política, judicial y fiscal del territorio de Tepic. El territorio se dividió en 5 prefecturas políticas: Acaponeta, Aguacatlán, Compostela, San Blas y Santiago, Escuintla, 3 subprefecturas: Ixtlán, La Yesca y Tuxpan, y la capital del territorio fue Tepic. El día 17 de junio de 1885 se autorizó una nueva modificación al territorio, quedando así 6 partidos o prefecturas: Tepic, San Blas, Santiago, Escuintla, Acaponeta, Aguacatlán y Compostela, y 3 subprefecturas: Ixtlán, Tuxpan y La Yesca. Pero luego se modifica a 6 subprefecturas, quedando agregados Santa María del Oro, Amatlán de las Cañas y la Sierra de Nayar, el día 3 de junio de 1887. Pero ya para el 23 de junio de 1885 tomó en posición de su cargo el primer jefe político de las armas del nuevo territorio, el general Leopoldo Romano, quedando formado por las nuevas prefecturas. El de Acaponeta a los 10 días quedó instalado el primer prefecto político, don Luis Peregrina, cuñado y ahijado del general Ramón Corona. El día 7 de octubre de 1887, a causa de una tromba levantada del sinaloense estero de Aguapura y descargado sobre las sierras de La Bayona y Guajicori, Acaponeta registra su más grave inundación a causa del río que lo cruza. Destruyó todos los edificios, menos el templo parroquial, la casa cural y otras 10 viviendas particulares. Más, la destrucción del rancho de las mojoneras hace que sus habitantes saquen sus cosas y a Nuestra Señora de los Dolores, y después se refugian en el cerrito donde se está construyendo el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. En memoria de todo lo anterior y a otros gravísimos daños, se le dio el nombre a la calle más cercana al río, la cual tuvo que volverse a trazar, y hoy es la calle 7 de octubre, en el conocido barrio del Terrón Blanco. El día 5 de septiembre de 1888, Agapito Jordan Gama, futura maestra de música en Acaponeta, nace en Mazatlán, Sinaloa, doña Agapita Jordan de Gama. Y el 10 de noviembre de 1889, el general Ramón Corona, enemigo acérrimo y vencedor de Manuel Lozada, el Tigre de Álica, criado en el mineral caponetense del Montaje, y es asignado en Guadalajara, siendo entonces el gobernador en funciones del estado de Jalisco. El 20 de febrero de 1890 nace en Acaponeta don Melesio Espinosa Camarena, empresario industrial fabricante de refrescos Kiss en la embotelladora La Estrella, y próspero comerciante mayorista en abarrotes. Un 25 de enero de 1891 nació en el pueblo de San Felipe Astatán, del partido Prefectura de Acaponeta, Tepic, Juventino Espinosa Sánchez,
hijo de los acaponotenses Canoto Espinosa y señora María Sánchez Alemán. Fue juventino, un general revolucionario con un grueso historial y 2 veces gobernador perdón, del estado de Nayarit. Parroquia de Acaponeta, Templo de Nuestra Señora de la Asunción, un 23 de junio de 1891, por bula y expedido por el señor Padre León VIII, XIII, es dirigido a la diócesis de Tepic, sufragándose de la arquidiócesis de Guadalajara y judíos de ella la parroquia de Acaponeta. Pero saben ustedes, mis amigos, que esta crónica continuará con la historia de nuestro amigo y maestro de la crónica nayarita, don Néstor Salvador Chávez Gradilla, donde nos quedamos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.